por ahí. Que han aprendido Ha a la sido superación importante. de la pareja. Llevo 30 años en el periodismo económico, pero es que llevo igual tiempo más escribiendo, novelas, relatos. Lo que pasa es que, digamos que esta es la primera que he publicado, pues cuando he tenido tiempo un poco de moverla, de buscar un agente, de buscar una editorial, pero para mí escribir novelas y el periodismo económico pues no han sido incompatibles, de hecho han sido complementarios. Y bueno, pues también porque tienes un poco necesidad de no solamente escribir sobre los mercados, la economía, las noticias, sino escribir otras cosas. A mí me gusta sobre todo escribir, ¿eh? Me da igual escribir de Wall Street que de Homero, que una novela, o de hecho pues el blog que hago, por ejemplo, se llama Economía en la literatura, con lo cual conjugo un poco las dos cosas. Tomo novelas, tomo obras literarias de las que extraigo contenido económico, ¿no? Contenido de artículos, con lo cual te digo, para mí no es una transición, es simplemente una cosa que he hecho siempre. Lo que ocurre es que ahora he tenido tiempo de publicar, mientras que antes pues estaba muy centrado en otras cosas, ¿eh? No, ya te digo que en mi caso no ha sido una función de reciclado, ha sido simplemente que he tenido tiempo, porque al cambiar un poco de actividad he tenido más tiempo para rematar algunas cosas, y entre ellas terminar una novela, una de las varias que tengo escritas. De hecho esta novela es de una trilogía, y tengo las otras dos también terminadas, ¿eh? O sea, simplemente es cuestión de ponerse a publicarlas. Pero aparte de eso, es verdad que el periodismo está muy mal y que hay que reciclarse y que hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Lo mío ha sido un poco por casualidad, pero desde luego yo recomendaría a todos los periodistas, sobre todo de cierta edad y en ciertas condiciones, que no confíen solo en el periodismo. Pero esto es extensible al resto de la economía. Quiero decir, hoy día hay que estar abierto a la posibilidad de cambiar de actividad, porque lógicamente todo se mueve muy deprisa. Y conviene diversificar, conviene saber o intentar saber hacer varias cosas, porque no sabemos si en un momento dado nuestra actividad principal va a cambiar de alguna manera. Yo monté hace 2 años y pico una editorial que se llama Nautibook. Son libros electrónicos de economía, de comunicación, de mercados, pero son manuales, digamos, prácticos, guías rápidas, porque yo creo que el formato electrónico, además este formato que es un formato de libro enriquecido, que lleva vídeos, lleva enlaces, libros muy trabajados, tiene mucho sentido para gente que quiera contenidos prácticos, ¿no? Relacionados con los mercados, con la comunicación, con aprender un poco de economía, de bolsa, de opciones y futuros, pero no tiene nada que ver con lo que es la actividad literaria. Es una actividad, bueno, pues que puse en marcha con una serie de socios, y un poco experimento también, porque es un formato de libro que no es el típico EPUB, no es el libro electrónico convencional, es un libro enriquecido. Los libros de Nautibook no se descargan, ¿eh? Tú recibes una clave cuando los compras, y con tu correo electrónico de la clave accedes al libro tantas veces como quieras, ¿no? Y además es un libro que ya te digo que tiene un enriquecimiento en base a vídeos y enlaces seleccionados previamente por el autor y por el editor, que lo que hacen es que un manual pequeñito de apenas 100 páginas, si quieres profundizar en él, pues no tiene nada más que abrir los enlaces a fuentes originales, a entrevistas, a vídeos divulgativos que, digamos, enriquecen el contenido. No es un formato habitual y, bueno, seguramente es un formato un poco digamos, futurista, ¿no? Que imagino que tardará en consolidarse, porque es un mercado complicado. Bueno, si hablamos al Papa, sobre todo, es una novela que tiene dos componentes. En primer lugar, pienso que es divertida, que es amena. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndola, y toda la gente que la lee me dice que se pasa muy bien leyéndola, ¿eh? Es una novela que pretende ser pues un poco gamberra, ¿eh? Un poco políticamente correcto. Para mí no existe a la hora de escribir, ¿eh? Yo escribo como me da la gana, ¿eh? Me he escrito así cuando hacía periodismo económico, y ahora más todavía. Al ser literatura, lógicamente te puedes liberar más, ¿no? Y escribir sin ningún tipo de condicionante. Y es una novela que también tiene un trasfondo, bueno, pues tiene una trama negra, una conspiración contra el Papa, como indica ya el título, pero sobre todo tiene un trasfondo también político, social y económico. ¿Por qué? Porque muchos de esos personajes que salen en mi novela están tomados de la realidad, están tomados de personajes de la política, de gente corrupta, de funcionarios trepas. También hay funcionarios muy buenos, de los que realmente creen en el Estado y trabajan con rigor y con dedicación, pero son personajes que, aunque algunos parezcan muy disparatados o muy caricaturescos, muchos de ellos, la mayoría, están tomados de la realidad, y muchas de las historias que aparecen ahí son historias reales, que yo luego he adaptado, lógicamente, para acoplarlas a la trama novelística, que, bueno, que consiste básicamente pues que hay una conspiración contra este Papa que a todos nos lleva sorprendiendo ya algunos años, y que todos sabemos que, aparte de tener millones de adeptos en todo el mundo y millones de gente que está realmente sorprendida por este Papa diferente a los anteriores, también se está ganando muchos enemigos, ¿no?
por muchas cosas que hace. Y algunas de esas cosas tienen un trasfondo económico. Daros cuenta que una de las primeras cosas que ha hecho este Papa ha sido poner orden en las finanzas vaticanas. El famoso IOR, el Banco Vaticano, era una lavadora de dinero negro internacional. Ahí estaba el dinero de corrupción, mafias, delincuencia, terrorismo. Y este hombre lo que ha hecho ha sido darle un repaso de transparencia, hacer que el banco cumpla los estándares internacionales de transparencia, ha hecho un acuerdo además con Italia para suministrar información fiscal, ha hecho de facto un corralito, aunque esto realmente no se ha conocido mucho, porque lo que ha hecho ha sido bloquear muchísimo dinero negro que había en cuentas numeradas secretas, que ha dicho para el banco, para el balance. Ahora que vaya el corrupto o el delincuente de turno a decir que ese dinero era suyo, ¿no? Porque realmente ha hecho un corralito en toda regla, lo cual viniendo de un papa argentino tiene también su parte curiosa, ¿no? Yo lo llamaría más bien un cepillito, ¿no? Porque digamos que lo ha metido al cepillo, porque lo que quiere es que el banco sirva para lo que tiene que servir, que es para la operativa de la Iglesia, y luego, por supuesto, para su función social de que sea un banco de la gente, no un banco de los ricos del mundo y sobre todo de los ricos más siniestros, ¿no? Entonces ese componente económico se refleja en la novela porque la conspiración un poco también se desata porque hay mucha gente enfadada con que este Papa haya querido meter mano en el Banco Vaticano y convertirlo en un banco legal y serio, no en una lavadora de dinero sucio. La recuerdo con entusiasmo porque ha sido prácticamente toda mi vida dedicada al periodismo económico. Sigo ligado al periodismo económico porque soy el segundo mayor accionista de la revista Inversión, una revista que yo colaboré a fundar en 1987 y que aunque ya no trabajo allí, sigo siendo su segundo mayor accionista. Y es una revista, bueno, pues que ha ocupado buena parte de mi vida, igual que la parte inicial fue básicamente 5 días, un gran diario económico que todavía sigue ahí. Y en aquellos años, que principios de los 80 estamos hablando, éramos de hecho el único diario económico. Luego en el 86 salió Expansión. Pero yo estuve allí una etapa, unos años muy buenos, hasta 1987, cuando colaboré a fundar Inversión, con un equipo de profesionales que veníamos de 5 días. Luego he pasado también por el Grupo 16, Inversión se fundó en el Grupo 16, he pasado por el Grupo Z, también estuve en la Gaceta de los Negocios y fui redactor jefe de la revista Dinero. Entonces han sido años para mí pues fundamentales y lo siguen siendo porque, insisto, sigo ligado, sigo siguiendo los mercados, escribo ocasionalmente algún artículo pues para la revista Hispatrading, por ejemplo, que solo de mercados, una revista de un buen amigo mío, pues que le hago algunos artículos y además lo que os comentaba antes, yo dirijo y hago el blog economiaenlaliteratura.com, que lo que hago es conjugar las dos cosas. Como yo siempre, pues me ha gustado siempre leer y siempre he leído con el lapicero, pues para señalar citas, para buscar cosas, las anotas, pero particularmente buscando contenidos económicos. En cualquier gran novela, en muchas grandes novelas de la literatura, incluso actuales, recientes, hay contenido económico que está muy bien contado. Tú te coges El amante de Lady Chatterley y te cuenta la revolución industrial inglesa como nadie. Y es una novela que no es precisamente famosa por eso, sino por otras cosas, ¿no? Entonces yo escarbo en la literatura y de ahí extraigo artículos en los que, bueno, pues saco ese contenido económico que a veces ha pasado desapercibido, lo cuento y lo explico. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa muy divertida sobre Juego de Tronos, esta serie que todo el mundo conoce, y estos novelones de 800 o 1000 páginas, que son unas novelas fantásticas, muy entretenidas, muy amenas, con una historia, un mundo medieval y tal, pero que tiene la ventaja respecto a toda literatura fantástica, que es muy realista. Por supuesto hay dragones, hay magia, hay fantasmas, hay zombies, hay batallas, pero también hay economía. Te cuentan por los problemas que tiene el tesorero del reino para conseguir dinero, para financiar las guerras, para financiar los gastos del rey. Te cuentan cómo se genera una burbuja inflacionaria, pues porque de pronto hay un desabastecimiento de productos por un asedio, en fin. Tiene contenidos económicos muy curiosos que pueden pasar desapercibidos en 6 novelas de 1000 páginas cada una, pero que bueno, que si los encontramos están ahí y es bastante ameno escribir sobre ellos. Es una cosa que me gusta mucho hacer porque conjuga un poco pues mis dos grandes intereses, que son la literatura y la economía. Bueno, me hace mucha gracia que me llames histórico, ¿no? Porque tengo bastantes años, pero me complace, ¿no? Parece que es que yo soy parte de algo y tampoco soy nada especial, ¿no? En este mundo hay muchísimos más profesionales, mucho más históricos que yo y muchos más y que han hecho muchas más cosas. Bueno, yo creo que aquí hay un poco de todo. Está claro que hoy día ha habido una crisis en los medios que vosotros contáis día a día y conocéis mejor que nunca. Es muy difícil que los medios de comunicación recuperen la pujanza que tuvieron en ciertos tiempos, porque la verdad es que tampoco la tuvieron mucho. En un país como España se ha vivido mucho más de la publicidad que de los lectores. Quiero decir, históricamente los medios han tenido, sobre todo los económicos, han tenido más fuerza por su capacidad de influencia, por su cercanía a los medios financieros y económicos y por la publicidad y patrocinios que conseguían, que por tener muchos lectores. Teníamos muy pocos lectores, ahora hay muchos menos.
Los profesionales, lógicamente, como tú dices, históricos, pues lo tenemos muy complicado, porque lógicamente es muy difícil que ningún medio actual, después de los recortes que ha hecho, después de haber despedido, no sé, habéis sacado vosotros las cifras, unos 30.000 periodistas en los últimos años, gente ya de cierta edad y de cierta experiencia, pues no es muy bienvenida, porque lógicamente no tiene encaje en medios más modernos que, bueno, pues más o menos están intentando salir adelante como pueden, después de reducir gastos, después de reducir plantillas y después de hacer ajustes muy fuertes. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer lo que os decía al principio, siempre hay que, lógicamente, tener un plan B, intentar hacer otras cosas, y buscar salidas profesionales en el periodismo es difícil. Yo creo que hoy día es muy difícil reciclarse en el ámbito del periodismo, lo cual no quita para que no te dejen de surgir cosas, oportunidades y tal, bueno, pues porque tienes una experiencia y unos años que siempre te ayuda a moverte, pero de luego es tremendamente complicado. Ahora, yo pienso que las jóvenes generaciones lo tienen todavía más complicado, porque la competencia también es mucho más fuerte, llega gente muy preparada, muy joven, pero con una preparación y una formación que seguramente antes no teníamos. Pero también ahí, claro, la competencia es tan dura que imagino que solamente los que tengan mucha suerte y consigan situarse bien van a poder salir adelante. El periodismo es un sector, nunca ha sido un sector, digamos, tranquilo, siempre ha sido un sector de alto riesgo, y en estos tiempos es más. A mí cuando me hablan de ayudas a la minería, ayudas al automóvil, ayudas, bueno, pues es que el periodismo, los medios, ha sido uno de los sectores más laminados por la crisis, ¿no? Y luego, claro, tenemos Internet, esto que se ha convertido... que hay cosas muy rigurosas y muy bien hechas y muy fundamentales y que aportan mucho, como puede ser vuestro medio y ciertas webs, pero luego hay, desde mi punto de vista, hay 90% de barullo y de lío que no aporta gran cosa, pero sí que enrarece el sector y sí que complica, lógicamente, el futuro profesional de la gente.